Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Álvaro Silva, Nadir López y Natalio Salazar, mi persona. Nosotros nos tocó exponer sobre las turbinas y compresores. En este caso yo voy a hablar o explicar un poco lo que es la turbina en la termodinámica. La turbina es un dispositivo que transforma la energía cinética del fluido en movimiento mecánico. La turbina es un dispositivo que se utiliza mucho en la industria energética. Tenemos muchos tipos de turbinas, turbinas de vapor, turbinas de gas, turbinas de hidráulica. En este caso voy a explicar cómo funciona y cómo es el paso del fluido a través de la turbina. En este caso, observamos aquí que el fluido entra a una presión determinada y a una temperatura determinada y sale a otra temperatura y a otra presión, dependiendo del fluido que pase a través de ella. Cuando esto sucede y el fluido pasa a través de ella, mueve unos hélices o álabes que hacen el movimiento que acciona el eje o su eje interior, haciendo un movimiento mecánico que a la su vez genera electricidad. ¿Cómo podemos relacionar la termodinámica o la primera ley de la termodinámica con el sistema de turbina para generar electricidad? La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se construye ni se destruye, sino que se transforma. Lo mismo pasa con la turbina. Cuando pasa una energía, por un ejemplo, vapor, se transforma dentro de ella a hacer el movimiento giratorio a través de su hélice o sus álabes, se transforma en energía mecánica, que sería la potencia. En la termodinámica podemos calcular la potencia, podemos calcular a través de las tablas termodinámicas lo que es su entalpía y todo con lo que respecta a ello. Muchas gracias. Los compresores. Un compresor es una máquina que aumenta la presión de un gas al reducir su volumen. Se utiliza en aplicaciones industriales y termodinámicas, como sistemas de refrigeración y turbinas. Los compresores se relacionan con la termodinámica porque el proceso de compresión genera calor, que puede ser reutilizado para ahorrar energía. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio de energía interna de un sistema es igual a la cantidad de calor que se le añade menos la cantidad de trabajo que se realiza. La compresión isotérmica se debe eliminar la misma cantidad de calor que el trabajo técnico realizado. En la compresión isentrópica, el aumento de entalpía es igual al trabajo técnico realizado. El cambio de energía interna de un sistema viene dado por Q, que es igual a calor, menos W, que es igual a trabajo. Q es positivo cuando se le añade calor al sistema y negativo cuando se retira. La energía no se crea ni se destruye, rigiéndose sus intercambios por una ecuación de balance. Los compresores son dispositivos que aumentan la presión de los gases. Durante un proceso de compresión, el aire se calienta, lo que genera calor residual, conocido como calor de compresión. Este calor residual se puede reutilizar en procesos de recuperación de energía. La recuperación de energía puede ser significativa, por ejemplo, un compresor de 400 kilovatios con una recuperación de energía del 90% puede ahorrar 150.000 euros al año. Hay muchos compresores de aire nuevos diseñados con recuperación de energía preinstalada. Un compresor funciona en termodinámica aumentando la presión de un gas a reducir su volumen. Este proceso se basa en principios de termodinámica y mecánica de fluidos. Hay varios tipos de compresores: compresores alternativos, compresores rotativos, compresores centrífugos, compresores de pistón, compresores de tornillo, compresores de paletas, compresores de diafragma. ¿Cómo funciona un compresor? Un compresor aspira el gas a baja presión. El gas es comprimido, lo que aumenta su temperatura y cambia su estado a líquido.
El gas es comprimido y expulsado a alta presión. Las consideraciones termodinámicas. La compresión isotérmica es un caso especial del proceso politrópico. La compresión isotrópica es una compresión no refrigerada sin pérdidas internas. Los compresores son esenciales en diversas aplicaciones industriales y termodinámicas como sistemas de refrigeración y turbinas. ¿Qué es una turbina? Una turbina es un dispositivo fundamental utilizado para transformar la energía de un fluido en otro tipo de energía. En este caso, energía cinética en una energía mecánica. Soy Álvaro Silva y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de las turbinas. Ahora, las turbinas generalmente para su estudio se utilizan los términos generales basados en la primera y en la segunda ley de la termodinámica. Pero para entender un poco más acerca de las turbinas debemos conocer algunos principios básicos de ellas. Por ejemplo, en una turbina el fluido de entrada, que puede ser gas, vapor, agua, entre otras cosas, entra con alta energía. Esta alta energía traducida en presión y velocidad. Ahora, cuando pasa por los sistemas internos de la turbina, que está constituido por aspas, por álabes, paletas de la turbina, precisamente la energía del fluido disminuye y, tomando en cuenta el principio de conservación de la energía, no se crea, no se destruye, sino que se transforma. Entonces, la energía perdida por el fluido es ganada en la transformación en la energía mecánica. En esta oportunidad vamos a observar el cálculo de potencia en una turbina, que precisamente habla acerca de las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Vamos a observar un ejercicio modelo, que el enunciado dice de la siguiente manera. Una turbina de vapor trabaja con un flujo másico de 5 kilogramos sobre segundo. El vapor entra con una presión de 3 megapascales a una temperatura de 500 grados Celsius y una velocidad de 60 metros sobre segundo. Sale con una presión de 0,1 megapascales, una temperatura de 100 grados Celsius y una velocidad de 120 metros sobre segundo. En esta oportunidad despreciamos cambios en energía potencial y transferencia de calor. Vamos a determinar en este ejercicio la potencia generada por dicha turbina. Vemos a continuación una representación gráfica del ejercicio, donde vemos los datos de entrada a la turbina, los datos de salida de la turbina y a su vez la potencia que la misma está generando. Para analizar o analizando este ejercicio, este enunciado, tenemos varias consideraciones. En primer lugar, se toma a la turbina como el sistema, el cual es un volumen de control, ya que la masa cruza su frontera durante el proceso. Hay una entrada y hay una salida. Como hay solo precisamente una entrada y una salida, las masas permanecen constantes. También el sistema realiza un trabajo. Se tienen velocidades de entrada y salida y las elevaciones. Entonces, en este caso hay que considerar energía cinética y potencial. La fórmula que vamos a utilizar para la resolución de este ejercicio es la siguiente, donde vemos que la potencia generada por la turbina, expresado en vatios, watts, es igual al flujo másico, representado por la M, que multiplica al delta H, que son las entalpías específicas tanto de la entrada como de la salida, a la vez sumado a el delta V, que son las velocidades del fluido tanto en la entrada como en la salida, dividido entre 2, sumado por la aceleración gravitatoria o la aceleración de la gravedad, que multiplica a un delta Z, que son las alturas tanto en la entrada como en la salida. Sin embargo, en este problema en específico, ya que no hay una delta Z, no hay una diferencia de alturas, en esta oportunidad se puede eliminar este término, quedando la fórmula a utilizar bajo esta expresión. Antes de continuar resolviendo, tenemos que buscar entonces, o tenemos que ubicar lo que son las entalpías específicas, tanto para la entrada como para la salida. Ubicando en la tabla A6 y teniendo los valores de la entrada en 500 grados Celsius a 3 megapascales, notamos que estamos en una presencia de un vapor de agua sobrecalentado. Haciendo el cruce de datos, notamos que la entalpía de la entrada es 3457.2 kJ sobre kilogramo.
En el caso de la salida, lo mismo o es similar. Vamos a la tabla A6 y tomando en cuenta la temperatura de salida de 100 grados Celsius y la presión de 0,1 megapascales, estamos en presencia de vapor de agua sobrecalentada. Y haciendo el cruce nos damos cuenta que el valor de la entalpía es 2687.5 kilojoules sobre kilogramos. Al hacer la sustitución, o antes de hacer la sustitución, tenemos que hacer una transformación, la transformación de la velocidad, pero una transformación para cambiar de unidades también, ya que ella está expresada en metro cuadrado sobre segundo cuadrado y debemos llevarlo a kilojoules sobre kilogramos. Para tal motivo se debe dividir entre 1000. Al hacer la operación matemática queda expresada de la siguiente manera. Y el tercer paso es sustituir en la fórmula, evidentemente. Cuando hacemos la sustitución en la fórmula tenemos el flujo másico, tenemos el delta H y tenemos la velocidad. Al hacer los cálculos correspondientes notamos que la potencia generada por dicha turbina con esos valores de entrada y salida equivale a 3.835 vatios. Esa es la resolución de este ejercicio. Pero ahora bien, cuando llegamos a este punto, tomamos también algunas conclusiones. Que en este caso se desprecia la energía potencial ya que no hay un cambio en la altura, no hay un delta H, el cual, o mejor dicho, no hay un cambio en la altura de entrada y salida, por tal motivo esto es despreciado. La fórmula general también vincula el calor transferido al sistema, pero al mantenerse constante tampoco se toma en consideración. En fin, es una forma sencilla en la cual nosotros podemos calcular la potencia generada por una turbina. Muchas gracias.